bienvenidas a esta nueva sección de nuestro canal Animales con Derechos. Ahora es Cultura y Derechos. Y en este primer episodio tenemos con nosotras a la escritora Susana Martín Gijón. Ella es una escritora de novela negra, pero parece que ha escrito sus novelas pensando en este canal. Por eso a mí me ha parecido que era imprescindible que ella viniera a inaugurarlo. Veréis, tiene una trilogía que yo me he leído con pasión y detenimiento, que empieza con Progenie, hablando sobre los derechos reproductivos, todo lo que nos complica a las mujeres la vida, este don biológico. Sigue con Especie, que como veis, bueno, pues yo he tenido que subrayar muchas cosas como persona preocupada de los derechos de los animales, porque se aprende mucho con este libro. Y es novela negra, ¿eh? Muy entretenida. Y esta trilogía termina con Planeta, que nos conciencia sobre el problema de la emergencia climática, todo lo que conlleva el cambio, el colapso, y de todas esas cosas y demás, porque hay otro libro del que vamos a hablar, pero tenéis que quedaros para que os lo presentemos. Quiero que hablemos hoy con Susana. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo en Animales con Derechos y bueno, inaugurando esta sección tan interesante, ¿no? Para mí es súper importante hacerlo contigo porque yo siento que tus novelas, que llegan a un público muy amplio, llevan todo lo que queremos desde Animales con Derechos, uniendo causas, conectando derechos. Es como si el eslogan ya hubiera estado en tu mente cuando te pusiste a escribir. Sí, la verdad es que conectamos, ¿no? Estamos muy alineadas y yo reconozco, confieso, que es una gran motivación para mí, es el motor, que mis novelas tengan algo más, ¿no? Ese pozo social. Está muy bien leer algo, un thriller, un policial, algo pues que te entretenga, que te desconecte un poco de tu día a día y que te haga que, bueno, que haga que las páginas las pases sin darte cuenta. Todo eso está muy bien, pero para mí si no hay ese pozo, ¿no? Esa reflexión, ese poder construir o poder reflexionar sobre algo más, pues se queda un poco cojo, ¿no? Es lo que busco como lectora, que me dé algo más, y es lo que también, ya digo, me motiva a la hora de escribir, ¿no? Me faltaría algo si no tuvieran mis libros pues esas reflexiones o esa denuncia social. Y es cierto que con esta trilogía de Camino Vargas pues voy tocando todos esos temas, ¿no? Que además estaba bastante pensado desde el inicio. Quiero hablar de esto y de esto, porque yo soy una autora un poco anómala en ese sentido. Primero, por lo menos para el gremio, ¿no? De la novela negra y policial, primero pienso en el tema que me interesa y me documento sobre él, y luego ya va surgiendo la trama y van surgiendo los personajes. Ah, mira, nos estás contando secretos. Sí, un poco. Como aquí me siento en casa, pues hablo más de la cuenta. De modo que ya estaba en tu mente tratar el tema. Bueno, el feminismo está presente, tus novelas siempre son protagonizadas por mujeres. Y hay que compensar el canon, ¿no? Hasta ahora, el desequilibrio tan grande que había. Sí, para las lectoras y los lectores que no se hayan acercado a las novelas de Susana, decirles que rompe con muchas cosas de la novela negra que podíamos tener en mente. Creo que la novela negra está siendo un género que trae una revolución en estos últimos años, ¿no? O esa es mi percepción. Sí, ha pasado de una visión
mayoritariamente, bueno, masculina, se puede decir machista, incluso se puede decir misógina, ¿no? Porque solo hay que ver sus comienzos en el siglo XX con el detective hardboiled, ¿no? Tipo duro, la femme fatale, o sea, los papeles tan reduccionistas a los que sometían a las pocas mujeres que aparecían en los textos, ¿no? La víctima, la femme fatale y siempre alrededor, ¿no? Girando en torno al hombre, que además vaya masculinidad, ¿no? La del protagonista sin ningún tipo de afectos, en fin. Sí. Con todas estas carencias, ¿no? Que ya nos sabemos tan bien, y a quienes nos gustaba el género, pues al final estábamos un poco cansadas de todo eso y había que darle una vuelta. Y es cierto que ha cambiado mucho en los últimos años. Cuando yo empecé con la primera de las novelas, que ahí nos vamos a otra trilogía, a la que está ambientada en Extremadura, Más que cuerpos. Claro, hablamos de que lo empecé a escribir en 2011, parece que está cerca, pero realmente en 10 o 12 años ha cambiado muchísimo, afortunadamente, la sociedad. Nos queda, pero ha cambiado mucho, sí. Porque a mí me llamaban valiente por poner una protagonista mujer y de origen africano, ¿no? Como en el 2011. En 2011, y por tratar temas como el tráfico y la trata de personas con fines de explotación sexual, ¿no? Bueno, me estoy yendo a otra trilogía, pero sigue siendo algo importante para este canal. Sí. Porque la trata de personas tiene siempre mucho que ver con la trata de animales. Más o menos está dentro de los mismos canales ilegales y sobre todo dentro de esa misma concepción de que hay seres vivos que son considerados cosas, sí, y no sujetos de derecho. Totalmente, ¿no? Es a lo que están reducidas esas mujeres y los animales en tantísimos casos, ¿no? Esa concepción de cosa, de objeto más que de sujeto. Sí, entonces tú ya tenías en el 2011 este plan en la cabeza. Bueno, por aquel entonces me conformaba con escribir una primera novela, pero siempre volcando los temas que me inquietaban como ciudadana, ¿no? de este momento y lugar. Y esos temas, bueno, pues no se pueden tratar todos en un mismo libro, entonces pues fui poniendo el foco y cada vez de una forma, de alguna manera más definida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Especie, pues es el trato que damos a los animales y pueden aparecer otros pues, temas del día a día que están ahí, pero fundamentalmente va a ser esto en lo que nos centremos, ¿no? Que ya tiene tela. Sí, yo tengo que decirte que en Especie la empecé y tuve que tomarme un respiro. Sí, es dura y más para quienes estamos concienciados. Sí, supongo porque lo he hablado con otras personas que se la han leído y no les pasó lo mismo que a mí. O sea, esto es una advertencia para animalistas. Pero creo que es una novela imprescindible porque llega a una gente que no se lo espera. Sí. Esa es la motivación oculta de mis libros. Es decir, si yo esto que hago lo hiciera en ensayo o en otro tipo de narrativa, yo sé que llegaría a mucha menos gente y sobre todo a gente que ya está convencida. Sin embargo, si tú vas a una librería y preguntas por una novela negra actual y te dan esto porque te gusta el género y lo que quieres es esos capítulos cortos, esos finales en alto, esos personajes que te enganchan, lo vas a tener, pero es que te vas a llevar también un mundo que a lo mejor no conocías porque ya sabemos cómo funciona, que nos muestran esto y que muchas veces o lo buscamos nosotros o nos lo ponen alguien delante o seguimos, ¿no? Y no lo vemos. Entonces es lo que hago con Progenie, los modelos de familia, la reproducción asistida y todo esto, que para mí
pues quizá las reseñas que más valoro o que realmente me gustan, pues son a lo mejor la de un señoro que jamás se habría metido en estos temas, y sin embargo, y tengo alguna reseña incluso en algún periódico de columnistas que yo no leo, pero que de repente me hacen una reseña favorable y me dicen que les ha abierto los ojos a este mundo, y eso para mí tiene muchísimo valor, Claro, ¿no? es el valor por el que yo te traigo a este canal, porque tú consigues entreteniendo, además yo lo he hablado con otra gente y coincidimos en que escribes muy bien. Gracias. Sí, no es porque estés aquí, es que es un plus, para mí es el segundo plus. Tú estás tratando temas sociales, pero escribes muy bien. Te atrapan las historias, te encariñas con los personajes, además siempre metes la cotidianidad. Eso tiene que ser difícil. Bueno, para mí no lo es, para mí forma parte de algo que me parece esencial en una autora, en un autor, en cualquiera que escribe algo, que es la empatía, ¿no? Esa empatía y esa capacidad para ponernos en el lugar del otro, sea quien sea, y si te colocas en la cabeza, ya sea de Camino, ¿no? la protagonista, ya sea de cualquiera, del sospechoso, ya sea de un perro o de una cucaracha, como pasa en Especie, sí. Pues claro, al final sí funciona, ¿no? Eres capaz de... Hace falta ese ejercicio, ¿no? Casi teatral, ¿no? De meterte en el personaje, pero una vez que te metes, pues eres él o ella, y eso hace que creo que llegue más también, ¿no? Esa normalidad que me dicen muchos, que tus personajes son pues como mis compañeros de trabajo, como mis vecinos. Claro, es que es de lo que se trata, ¿no? También. Sí, a mí me gusta y me engancha esa parte. Creo que los diálogos son muy buenos, son muy frescos. Y luego una cosa que yo valoro mucho es todas las ideas para pedir vegano o vegetariano cuando vas de tapas por Sevilla. Claro, claro. Hay que decir que en Progenie Camino Vargas todavía no es vegana, pero a raíz de Especie, que es el segundo caso, y es que en el que bueno, nos vamos a encontrar con esta trama, porque ya digo, hay una serie de... nos vamos adentrando en muchos espacios de la vida en los que, bueno, es que donde no, pues está impregnado del trato que damos a los animales. Y la trama está tejida en torno a eso. Y Camino pues tiene que investigar en esa trama, por lo tanto ella misma va a recorrer ese arco, ¿no? de esa evolución del protagonista en el que ella también pues va a salir transformada. Así que a partir de ahí, pues sus tapeos, porque ella es muy comilona, muy glotona, muy disfrutona en todos los sentidos, y la comida es uno de ellos, pero ahora ese disfrute de la comida va a ir encauzado a alimentos pues, que no sean de origen animal y que no dañen a nadie. Sí, es algo que sigue en Planeta, que es una novela más medioambiental, sí. más enfocada en esta crisis climática que vivimos. Pero me gustaría volver a Especie porque hay un trabajo de investigación histórico sobre la ciudad de Sevilla muy relevante. Sí, con Especie yo creo que se alinearon los astros un poco, porque todo lo que yo quería contar, a medida que investigaba en la historia reciente de Sevilla, de alguna forma se iba conectando, de manera que esos espacios, esa historia de Sevilla también se va a tejer con la trama, con lo que estamos contando y con la resolución del caso, ¿no? Una muchas veces se documenta, investiga, pero no encuentra lo que quiere, y a veces tiene golpes de suerte que dices, bueno, es que esto es justo lo que me pide la historia, ¿no? Sí, Está sí. aquí, es real para mí. Sí, eso para mí fue súper impactante al leer Especie, porque fue lo primero que fui a buscar. O sea, es verdad y es verdad.
y le da otro valor añadido a la novela, que es que te hace una persona más culta. No es solo que te entretenga, no es solo que te haga pensar, sino que además sales de la novela sintiendo que has aprendido desde diferentes facetas. Y por eso, bueno, tengo que darte las gracias, porque haces un trabajo de investigación a todos los niveles. Y yo me imagino que antes de escribir habrá un proceso muy largo de pensar. Sí, de pensar y de documentarme. Es verdad que con la documentación soy casi obsesiva, ¿no? Hay autores a los que les da pereza o no le dan tanta importancia, pero para mí es esencial ese proceso, ¿no? Lo que hablábamos antes, a mí me inquieta un tema, pero yo necesito conocerlo a fondo, ¿no? Y tengo que decir que la documentación de especie ha sido para mí la más dura, sin duda. En cuanto a trabajo, quizá la de la Babilonia, que luego comentaremos si nos da tiempo, que es histórica, me voy al siglo XVI, pero en cuanto a nivel emocional, especie, pues por todo lo que implicó meterme de lleno en el trato que damos a los animales en tantas facetas, ¿no? Desde, pues yo qué sé, industria alimentaria, por supuesto, textil, farmacéutica, que vamos a contar, ¿no? Ocio, todo lo que yo leí, vi e incluso viví, porque me meto todo lo que puedo, pues a mí me hizo también cambiar como persona, ¿no? A mí lo que más me gusta de esta novela, decías que es verdad que para un vegano concienciado explico de forma un poco explícita cosas que a lo mejor ya sabes si te duelen, ¿no? Pero para alguien que no lo conoce le abre un poco ese mundo, ¿no? Y aquí, ¿no? Decíamos de progenie, aquí lo que más valoro yo son aquellas lectoras o lectores que me escriben y me dicen, no voy a volver a comer carne, ¿no? Igual luego se les pasa, o no, pero en todo caso les ha abierto ese mundo, les ha hecho comprender cosas, igual tienen, a partir de ahí se lo piensan un poco más, unos hábitos de consumo algo diferentes, ¿no? Pues para mí eso ya es ganar muchísimo. Sí, yo hablaba anoche yo tengo un amigo que es vegano, pero lo es por el tema medioambiental. No, él ha llegado al veganismo por su conciencia ecologista, no por su conciencia animalista. Y claro, para él es más brutal el planeta. Fíjate. ¿Te lo habían comentado alguien? No. No, en cuanto a la trilogía, o sea, en cuanto a gustos, está un poco repartida. Especie suele gustar mucho, ya digo, es que fue como todo muy redondo, ¿no? También la documentación histórica de Sevilla, todo cuadro, quizá gana un poquito Especie, ¿no? Lleva la delantera a las otras dos, pero hay para todos los gustos y yo creo que tiene mucho que ver con eso, con las sensibilidades que cada uno tenga, pues te va a gustar ¿no? Vas a sentir más inclinación hacia una historia u otra. Sí, yo no lo había pensado, para mí sí, Especie es como la estrella de... Tú eres de las de Especie. La joya de la corona. Bueno, soy de Especie y ahora soy de Babilonia también. Sí. Sí, porque claro, Babilonia a mí me toca en muchas partes. Pero vamos a hablar de Planeta y luego hablamos de Babilonia, que tenemos que enseñar a cámara la portada. porque claro, muchas veces a las personas animalistas nos acusan de no estar teniendo una visión de conjunto. Incluso en ocasiones entre ecologistas y animalistas parece que hay puntos de acercamiento, pero también hay enfoques que nos distancian. En cambio, en Planeta, tú consigues que yo me sienta cómoda como animalista y como ecologista.
Bueno, qué importante eso. Te agradezco el comentario porque, bueno, sí, es que la causa es conjunta, ¿no? Es común, está tan alineada que al final el quedarte en las diferencias pues no hace más que ponernos más piedras, ¿no? En el camino. Y al final de lo que se trata es de hacer esas reflexiones que nos hagan avanzar y unidas, ¿no? Sí, también me inquieta que, que parezca que, no sé si te lo han comentado, que podemos ser malos los animalistas y los ecologistas. Claro, pero eso, a ver, me parece, por una parte, quedarse con eso sería como una lectura muy superficial, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de ver tener toda la panorámica, ¿no? De todo el escenario completo. Y por supuesto que aquí también se habla de hasta qué punto cuando a la sociedad la oprimes, ¿no? En el tema que sea, pues puede explotar o se puede sentir acorralada y tomar medidas pues un poco, iba a decir, desquiciadas, ¿no? Porque, claro, aquí lo que está ocurriendo, a ver, es que voy con pies de plomo porque no quiero destripar nada, ¿no? Claro, es que es novela negra, no podemos... Claro, la trama es importante, ¿no? Pero bueno, sí, se va a señalar en algún momento, ya no voy a decir cómo acaba y cómo no, pero tanto en especie como en planeta, ¿no? Se va a señalar a los activistas en algún momento. Esto forma parte también de la historia, porque nos obliga también a meternos en su punto de vista, a comprender esa visión, esos mundos, para llegar a la resolución del crimen, ¿no? Sí. O de los crímenes. Sí, yo te iba a preguntar, ¿no te han comprado los derechos para el cine? Está, claro, la que tiene los derechos, la opción en una productora es Progenie, Es pero Progenie. con vistas a serie. Es decir, si sale y va bien, sí que se harían Especie y Planeta. Es que a lo mejor es porque yo soy disléxica y pienso en imágenes, pero yo estoy viendo la película y como hay tanto diálogo, es mucho más fácil para mí ver la película. Y me parece una película muy necesaria, porque si con esta novela tú has conseguido, porque tengo que aclarar que yo admiro mucho a Susana como escritora, pero la envidio horriblemente porque ella vive de escribir. Has conseguido con esta novela llegar a muchísima gente. ¿Cuántas personas leen o han leído esta trilogía? Ahora mismo no tengo las cifras porque como además se liquida, es decir, les echan las cuentas a primeros de años, están a punto de dármelas, pero no lo sé, pues más de 100.000 lectores seguro. 100.000 lectores es mucha gente. Sí. Mucha gente acercándose a temas de los que en la mesa en Navidad prefieres no hablar. Sí. Y en cambio vas en el metro leyendo estas novelas o las lees en casa el fin de semana cuando te relajas y lamentablemente leer es mucho, pero el cine nos gana. Sí, nos gana. Está claro que todo lo que se hace en audiovisual llega a más gente. Y a mí me encantaría, y coincido contigo, en que bueno, las tres tienen sus alicientes y visualmente pueden funcionar muy bien, pero Especie, por cómo se narra yo también veo las imágenes. Bueno, las veo tanto que dejé yo también de comer animales, ¿no? Sí, o sea que sí, seguro que funcionaría muy bien, pero bueno, solo tiene que... hay que convencer también a la plataforma que levanta, porque es increíble, ¿no?, lo que cuestan los proyectos audiovisuales, entonces sí, el coste siempre es complicado. Aunque ahora con los premios Goya que hemos tenido estos días pasados, dentro del mundo, por ejemplo, del mundo antitaurino, pues hemos tomado conciencia de lo poco que se gasta en presupuestos generales
en el cine y de lo mucho que se gasta en la tauromaquia, teniendo el cine un público de millones de personas y la tauromaquia tan poca llegada. En cambio, en esa balanza cultural que el cine nos da más, es cierto que los proyectos cuestan mucho, pero yo creo que si hiciéramos el cálculo por personas que lo ven, sería apabullante. Sí. Sí. Es una buena comparativa porque, bueno, da idea del desequilibrio que hay, más allá de otras cuestiones, ¿no? de ética, pero sí, solamente en cuanto a lo que por supuesto nos da cada una de las, no sé si llamarlo disciplinas, no sé cómo llamarlo, pero o sea, no, son comparables en ese sentido. Pero sí, está claro, es una buena comparativa y bueno, pues que sirva ahí también para la reflexión. Esto acabará cayendo por su propio peso, pero hay que darle un empujoncito para que caiga cuanto antes, ¿no? Porque ya está bien en la sociedad actual que esto siga ahí. Y esto me da pie a que nos vayamos a Babilonia. Sí. Porque Babilonia nos presenta la sociedad del siglo Toma, XVI. el pájaro. Vale, esta es Babilonia. Y es novela negra histórica. Para mí ha sido un descubrimiento. O sea, yo no sabía que se podía hacer eso, ponerlo todo junto. ¿Por qué no? Ahí. La fusión de géneros pues está siempre muy bien, es un ejercicio divertido. ¿Cómo has llegado a Babilonia? Pues mira, a mí también me gustaba mucho la novela histórica como lectora, ¿no? Hablo, que siempre me considero antes lectora que escritora. Y es cierto que nunca me había metido a ella. Yo tenía 10 novelas ya publicadas a las espaldas, pero todas en la realidad, en la sociedad actual. Y es cierto que lo que hablábamos antes, esto a mí me da mucho porque me permite ahondar en temas de denuncia social actuales, como son estos de los que hemos hablado, que la novela negra siempre ha sido un vehículo de transmisión muy bueno para la denuncia social. Yo creo que casi cualquier disciplina artística o cultural lo es, pero hay algunas que, bueno, pues por la temática, ¿no? En este caso, pues el crimen, ¿no? Meterte en la mente de los delincuentes, te dan de alguna forma un poco más de facilidad, ¿no? de canal para eso. Entonces, ya digo, aunque siempre ha estado muy identificada la novela negra con la denuncia social, se escribía de temas que, bueno, pues que ya eran los de siempre: la corrupción, la violencia, la maldad del ser humano. Por desgracia sigue existiendo, ¿no? Y va a seguir porque de alguna forma es inherente ahí y hay que seguir luchando contra ella. Pero avancemos y hablemos de otras realidades sociales que están ahí, ¿no? Como el trato que damos a los animales o como el trato que damos al propio planeta, que es uno de los grandes, por no decir el gran problema de nuestro tiempo, ¿no? Y de nuestra supervivencia. Y de nuestra supervivencia. Entonces, esa es la parte que a mí más me gusta de la novela actual. Pero es cierto que tenía esa cosita de novela histórica, que además después de 10 novelas pues necesitaba cambiar algo, ¿no? Y escojo, claro, venga, me voy a meter, como lo que hablamos, yo soy muy obsesiva con la documentación, pues siempre me ha parado un poco los pies, porque es que, pues, por ejemplo, con Especie yo me fui a vivir a un santuario de animales con esas personas y, bueno, con esos animales, ¿no? Humanos y no humanos, a compartir para entenderlos mejor, pues siempre me meto todo lo que puedo, ¿no? Más allá de la lectura, de entrevistar a expertas y expertos, todo eso. Entonces esto me frenaba, pero finalmente ya me metí y bueno, pues me voy cómo no, a Sevilla, que es mi ciudad de nacimiento y que conozco bastante bien, la Babilonia, que la llamaban así, ¿no? Lope de Vega, Góngora, porque era esa ciudad en ese momento, en el siglo XVI, tan esplendorosa, con tanta opulencia, tanto boato, pero también
precisamente por eso, con tanta desigualdad generada, con una situación insostenible y con tanto pecado, ¿no? que se decía en la época. Entonces, una Babilonia, la gran Babilonia de España, pues de ahí el nombre, ¿no? La Babilonia, y 1580 porque es el año en el que se desarrolla la novela. Y ahí nos vamos a meter a sumergir en esa máquina del tiempo a fondo, una inmersión, yo intento que sea sensorial, ¿no? Hasta de notar lo mal que huele la Sevilla de la época. Pero también he sido más consciente de algo de lo que hablamos mucho, pero nada como meterse para serlo realmente, y es que hablar del pasado pues nos conecta también con el presente, con los lastres que arrastramos, saber sé de dónde venimos y también comprender mejor cuáles son las claves y qué es lo que hay que cambiar para evolucionar a mejor, ¿no? Es decir, aunque en un primer momento creía que me iba a faltar un poco esa parte de denuncia social, de temas actuales, que es ese motor mío, después me di cuenta de que también podía perfectamente a través de una novela histórica llevar todo eso. Sí, además es una novela narrada, se puede decir que en realidad es como dos novelas, o una novela y un relato breve. Están intercaladas dos tramas muy diferentes. Eso es. Vale, es que voy yo también así suavecito, porque es novela histórica, pero es novela negra, entonces no podemos... Que no destripemos demasiado, no, sí. pero no hay problema, no. Y me encanta, sí, la novela sucede en Sevilla, que eso es algo que también te esfuerzas porque sea descentralizada. Sí, y del sur, que yo soy muy del sur. Extremeña, andaluza y del sur siempre. Sí, porque también tienes ese toque con África, con las personas migrantes, con esa búsqueda de nuevos horizontes o traspasar fronteras que tenemos los seres humanos, ¿no? En busca de Sí. tanto, en realidad siempre de una vida mejor. Pero como a veces por esa vida mejor cometemos injusticias y nos dejamos llevar por ese lado más feo. Hace un momento hablabas de la maldad del ser humano. A mí me cuesta mucho, tú sabes que yo soy buenista de profesión, no, porque no me pagan, pero... pero de vocación. De vocación, soy buenista y siempre veo el lado bueno de las personas, que eso es algo que también haces tú, porque uno empatiza con casi todo el mundo en tus novelas. Aunque hay una parte, ahora miro a la cámara, hay una parte que sé que ha impactado a muchos lectores en la novela de Especie, y es el capítulo de la cucaracha. Sí. Sí, volvemos a Especie y a actual, sociedad actual, Camino Vargas. Sí, me lo ha dicho mucha gente. Ese capítulo provoca sensaciones muy extremas. O les fascina o les repugna. Bueno, es un capítulo sin más en el que de repente nos vamos a encontrar con una escena del crimen, vamos a decir así un poco, pero el punto de vista está narrado por un ser con muchas patitas, que en un principio no sabemos quién es o qué tipo de ser vivo es, y al final nos vamos a dar cuenta de que es una cucaracha, ¿no? Y toda la vivencia de ese capítulo... Está narrada en primera persona desde una cucaracha. Para mí es un capítulo estrella de la novela. Luego vuelven a aparecer en Babilonia. Bueno, es que imagina cuántas no habría en Sevilla, ¿no? En esa Sevilla de la época, hacinada, insalubre, en fin. Sí, pero lo que tiene Babilonia es esa amistad interracial, esos pensamientos femeninos de ser protagonistas y ese deseo de ser
y de vivir en primera persona sus propias vidas, que es algo que desde el movimiento feminista se reclama mucho, ¿no? Las mujeres hemos convivido dentro de un sistema político y cultural que es el patriarcado, que a veces nos ha insensibilizado con nuestra propia dignidad, pero no la hemos podido perder porque está ahí. Y se ve muy claramente en Babilonia. Hay muchas partes que yo he subrayado en las que las mujeres que nos hablan, como tú haces eso de ser todos los personajes, te lo tengo que decir, eres un poco cuentacuentos. Me gusta, me gusta. Claro, porque yo como narradora oral, cuando cuento una historia, Te metes. Y soy todos los personajes. Sí. Y eso siento cuando te leo. Y me gusta mucho porque dentro del movimiento creo que siempre reivindicamos eso, que las mujeres hicieran lo que hicieran, eran personas y eran conscientes de ser personas. Sí, yo he querido darles voz a esas mujeres que no la tuvieron, tanto a las que, bueno, personajes históricos que deberían haber quedado, ¿no?, en la historia, deberían haber llegado hasta nosotras, pues como otros tantos. Hablo de, por ejemplo, Sor María de San José, ¿no?, esa priora letrera del convento de las Carmelitas Descalzas, con una pluma a la altura de los grandes del siglo de oro, y no solamente no se estudia en los institutos, sino que es que ni siquiera la conoce, salvo el ámbito un poco más académico, un poco más sensibilizado, prácticamente nadie la conoce. Yo he querido reivindicar ese lugar en la historia, pero también, de forma muy especial, a esas mujeres que no han tenido ni siquiera la voz, ¿no? No es que luego las hayamos borrado, es que no han tenido la voz, y por eso pongo como protagonistas a dos mujeres de los sectores de la sociedad, pues todavía con menos derechos si cabe, ¿no?, de los que ya tenía una mujer, vamos a decir, convencional, con su marido y su familia, que son Damiana y Carlina, dos niñas criadas en el arrabal de Triana, huérfanas, sin ningún tipo de recursos, o sea, ya solamente sobrevivir era una tarea titánica, ¿no? Y cómo se las tienen que... ¿Cuál era la solución para alguien que no... O sea, el camino convencional era el matrimonio, y si no, el otro camino era meterse a monja. Claro, también se necesita una dote, es decir, si no tienes recursos estás fastidiada, ¿no? Pero aun con recursos, o te casas y pasas del yugo del padre al del marido, que era en la época, ahora podemos hablar de otras libertades, pero ahí era el yugo y el dominio absoluto, y si no te casas, el camino legal y el bien visto es meterte a monja y estar también para siempre clausurada dentro de un convento y casada con Dios, ¿no? El camino ya pecaminoso y, por supuesto, peor visto imposible, pues es el de buscarte la vida con el único recurso que tienes, que es tu propio cuerpo, porque no tenían nada más, que es lo que hace Damiana, mientras que Carlina consigue a través de una dote, porque las dos, otra cosa no, pero testarudas son un rato. Si no lo fueran, no habrían sobrevivido, ¿no? No habrían llegado hasta los 19, 20 años que tienen. Entonces, Carlina sí consigue una dote, consigue entrar en el convento de las Carmelitas Descalzas de Sevilla, que aunque sea muy austero, sí se garantiza un techo y algo que llevarse a la boca, y además, habiéndolo fundado unos años antes Teresa de Jesús y estando al cargo la priora letrera, pues ella cree que va a tener un poco más de acceso a algo que, por supuesto, como huérfana de Triana también le estaba vedado, que era la alfabetización y la cultura, ¿no? Entonces, de alguna forma, dentro de lo limitadísimo que estaba, Carlina ha conseguido ascender, ¿no?, ha conseguido subirse a ese ascensor social un poquito, por fastidiada que esté también, por enjaulada que esté, porque al final todas están enjauladas, sea en la institución del matrimonio, sea en el convento, o sea, como el caso de Damiana, que ella lo que hace es vender su cuerpo dentro de la mancebía sevillana,
que era el lugar, el espacio de prostitución legal, que luego estaba la ilegal, que allí sí que era todo peligrosísimo y que podías amanecer viva o muerta cada día, ¿no? Pero ella consigue entrar dentro de esa mancebía, que a pesar de lo desagradable y de lo terrible que es tener que vender su cuerpo cada día para sobrevivir, sí que se asegura también, pues eso, un techo, comida y unos mínimos, ¿no? Y un poquito de libertad, aunque también estaba tapiada la mancebía sevillana y no podían salir cuando querían, y si salían tenían que ir con unas tocas amarillas para que estuvieran bien identificadas como pecadoras, sí. Es decir... Esa parte también, porque yo no la conocía, lo de las tocas amarillas, claro, me hizo pensar en el nazismo y la estrella amarilla para identificar a los judíos, sí. Otros colores para identificar a otros colectivos que también debían ser exterminados. Y lo del padre en la mancebía, eso, o sea, esa hipocresía del lenguaje, sí. Claro, está documentado. Sí, sí, los padres en la mancebía eran los que regían las boticas, ¿no? Otro nombre, las casas donde se vivían las mujeres que se prostituían se llaman boticas, ¿no? Como las farmacias. Sí. O sea, lleva a la farmacia, pero no, es la casa de prostitución. Y el padre no era otra cosa que el proxeneta, era aquel que las gobernaba, el intermediario para pagarle, o sea, para lucrarse con la venta de los cuerpos de ellas, pero también para pagarle su parte a las instituciones religiosas, que eran propietarias de muchas de esas boticas, o sea, ojo aquí con la hipocresía otra vez, y al propio cabildo, es decir, al ayuntamiento. El ayuntamiento, la ciudad de Sevilla y las instituciones religiosas de Sevilla se nutrían, se financiaban con la venta del cuerpo de esas mujeres, aunque luego las tacharan, las hicieran ir con el amarillo identificativo de escoria, ¿no? Poco menos que escoria, y bueno, y por supuesto incluso los propios padres, pero ahora sí padres de la Iglesia, no padres proxenetas, que es verdad que se denominaban igual, pues parece un poco lío, pero da sí, la idea de esa hipocresía, pues esos hombres de la Iglesia iban allí a dar lecciones a esas mujeres, a intentar que se arrepintieran, a disuadir a los hombres de que fueran allí, pero era todo un poco espejismo, ¿no? Porque al final era todo, en fin, más apariencia más que otra cosa, porque ya vemos sí. que se financiaban. O sea, todo un montón de hipocresía, que es uno de los lastres que vemos que siguen llegando a nuestros días, ¿no? Pero siempre todo más exagerado en el siglo XVI. La desigualdad de las mujeres, la violencia, tanto la institucionalizada como la de la sociedad civil, ¿no? tan interiorizada también, y por supuesto toda esta hipocresía. Sí, la hipocresía que ha llegado a nuestros días, porque seguimos hablando de España como si la esclavitud hubiera sido una realidad en otros lugares, pero aquí no hubiera sucedido. Y tú nos lo traes. Y eso que en esa época ya estaba prohibida, las cosas habían empezado a cambiar un poco, pero no tanto, ¿no? Incluso quien había conseguido su carta para liberarse, para ser una persona libre, al final como siervas seguían haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y todo era muy, muy complejo. Y luego también la interracialidad, ¿no? Que no recuerdo, lo menciono creo en la novela, no recuerdo qué autor habló de Sevilla como un tablero de ajedrez. Sí, lo dices al principio de la novela. Sí, porque realmente pues había muchísimas personas con origen africano y ahora nosotros pensamos en nuestro imaginario, esa Sevilla o esa España de la época es blanquita. Sí. Pero no era así, para nada. Claro, porque ahora decimos la gente que está llegando del África subsahariana, que viene a invadirnos, y resulta que estaba aquí en el siglo XVI. Bueno, si es que en el Lazarillo ya sale. Yo recuerdo que me impactó mucho la primera vez que leí el Lazarillo, que yo tendría 12 o 13 años, y él habla de que su madre se ha juntado con un negro. Y dice,
A mí... Te estalla la cabeza, ¿no? Sí. Porque no es lo que te han contado. Sí, sí, sí. Pues así. Y así yo era. agradezco mucho de Babilonia que nos trae, nos refresca la memoria en ese sentido. Y luego el relato breve. ¿Podemos hablar del relato breve? Sí, claro que sí. Y más sabiendo que tú ya conocías a Abubakari, que muy poca gente conoce la historia del Imperio Mandinga, que es fascinante. Sí, bueno, yo antes ya te he confesado que yo de pequeña quería ser negra, porque me parecía, yo tenía una compañera de Guinea Sí. en el colegio, cuando entré con 6 años, y me pareció que ella era la persona más bonita que yo había visto en mi vida. Y desde entonces tengo una fijación con África, que con los años se me ha ido pasando, porque descubrí al viajar a Senegal que soy muy latinoamericana. Soy una persona suave, que se da muchas vueltas al hablar, que no casa bien con ese espíritu senegalés del todo rápido ahora. Y hay una asertividad que para una latinoamericana es un poco violenta. Así. No sé si tú has tenido esa experiencia. Bueno, no lo sé, no, quizá no tanto. Yo cuando más he tenido oportunidad de compartir fue en un máster muy bonito que hicimos de empoderamiento de mujeres jóvenes entre África y España. Entonces estaban, creo que eran 16 países de África dentro de este máster, ¿no? Chicas de 16 países diferentes. Yo traté mucho sobre todo con el grupo de Namibia, que me centré en ese país. De ahí viene luego Anika la de la saga de Más que Cuerpos, la extremeña, yo le digo africano-extremeña, ¿no? porque ya nace en Namibia, ¿no? Y viene un poco también como guiño a esas mujeres que a mí me dieron muchísimo, porque claro, estar en el feminismo, estar en las mismas causas que yo estaba, pero con unas vivencias, o sea, con mi edad en aquella época, que eran 20 y tantos, 30 años, pero ya no éramos tan jóvenes, pero bueno, ahí estábamos. Pero claro, con unas vivencias muchas de haber pasado por guerras y por supuesto por todo tipo de una dominación masculina brutal y, en fin, yo las admiraba profundamente, ¿no? Me parecía que, no sé, que muy valiente por su parte, con toda la problemática que tenían, estar donde estaban con las mismas causas que nosotras, ¿no? Entonces ahí fue donde más, ya digo, donde más contacto tuve y de ahí salió también mi personaje y todo ese homenaje. Y has vuelto a África en Babilonia. Sí, he vuelto a otro lugar de África. En Babilonia lo que hago así un poco por contextualizar, sin irnos mucho, estamos metidas ya sumergiéndonos en la Sevilla del siglo XVI totalmente, y ahora cuando menos lo esperas, ya cuando vas conociendo a los personajes, pasas de página y te encuentras un capítulo que para empezar tiene una grafía diferente, o sea, ya dices qué pasa aquí, un estilo totalmente diferente y que nos va a ir contando, van a aparecer capítulos alternos entrecruzados con la trama principal, en los que nos va a contar la historia de la dinastía del Imperio Mandinga, que, como cualquier lectora un poco avispada se imaginará, pues esta tiene mucho que ver y va a ser necesario para entender la trama principal, ¿no? Para que todo se cierre al final. Pero de momento vamos a ir conociendo a la mujer búfalo, en la primera aparición, en el segundo capítulo al Rey León, y así sucesivamente, ¿no? Y a mí, para mí esto fue uno de los grandes hallazgos, ¿no? De ese proceso de documentación, porque claro, yo sí que no lo conocía, no había oído nunca hablar ni de Abubakari ni de todos sus familiares, ¿no? Sus antecesores, y ni de esa dinastía que ya en el siglo XIII tenía un imperio vastísimo, riquísimo, y que no ha llegado tampoco a nuestros días, ¿no? Otro borrado más de estos que nos hace esa historia narrada por unos cuantos. Entonces yo quería poner
eso encima de la mesa, visibilizar también que además son historias fascinantes, ¿no? Con esos elementos fantásticos que, como tú sabes mejor que nadie, se introducen para que perviva la oralidad, o sea, para que perviva el relato, ¿no? Sí. Entonces yo lo que hago es cogerlos que se han transmitido oralmente durante siglos y bueno, ya se han plasmado por escrito, claro, entonces los leo de todas las fuentes que están en mis manos y lo plasmo yo también en esos capítulos, ¿no? Vamos, yo enamorada de la mujer búfalo y de un montón de estos personajes, ¿no? Sí, para mí es muy relevante ese sentido de justicia que tienes y que rescata la historia olvidada por las grandes masas. Yo espero que Babilonia también llegue a 100.000 lectores. No sé si ya está en proceso o los ha pasado. No lo sé yo tampoco, sé que está en cuarta edición y salió en septiembre del año pasado, o sea que está Son muy buenas bien, perspectivas, está muy bien, sí, pero sí. ahora los datos no los tengo. Vale, luego cuando tengas los datos me los mandas y lo ponemos en un cartelito. Vale, ya llegó. Ya, sí. Sí. Y claro, toda esa visión de un imperio en el que había unas leyes justas, que tú lo dices al final. Bueno, hago un inciso. Me encantan tus agradecimientos. Yo quiero colaborar contigo para que me agradezcas. Pues bueno, fíjate, si hubiera sabido que tú conocías a Abubakar te habría llamado la primera. Pero nos hace recordar que tenían un sistema legal que ha sido comparado con la Declaración de los Derechos Humanos. Sí, claro, algo que tendríamos que tener presente, ¿no? A nivel jurídico, como en el siglo XIV o XV nos daban mil vueltas en cuestiones, regulando cuestiones medioambientales, de igualdad entre mujeres y hombres, o sea, tantas cosas que aún en día no se tienen en cuenta a nivel de eso, ¿no? De declaraciones pues de derechos humanos o también la han comparado con constituciones, ¿no? Que Sí. cuánto quisiéramos que en las constituciones actuales pues se regularan, pues por ejemplo el punto de vista medioambiental, ¿no? Que no aparece, y ahí ya aparecía, eso me parece también impresionante y digno de por lo menos reseñar. Sí, de acercarlo al común de las personas, que es un poco lo que intentamos hacer también a través del canal de Animales con Derechos. Hemos hablado mucho de tus libros publicados. La pregunta siempre es, ¿y ahora qué planeas? Bueno, pues estoy con varias cosas en la cabeza, tengo más cosas en la cabeza que tiempo. A ver, sigo un poco pues viajando con la Babilonia porque hace poquito que salió, ya digo, solo hace unos meses. Y ahora lo que estoy haciendo es, estoy trabajando en la reedición de la primera trilogía, la de Anika Kaunda, que hemos hablado, que sale con mi editorial actual, con Penguin Random House, que estoy muy contenta porque salió con una editorial pequeñita con la que yo comencé, ¿no? Con Anantes, que de hecho han cerrado hace poquito, entonces ahora mismo está descatalogada esta trilogía, yo le tengo muchísimo cariño, ha tenido muchos lectores a pesar de estar, bueno, pues ser tan complicado, ¿no? de acceder a ella, y ahora se va a sacar en bolsillo y eso va a permitir que mucha gente conozca a Anika Kaunda, sus orígenes de Namibia, todo en torno a Extremadura, que a mí me hacía mucha ilusión situar en el mapa de la novela negra nuestra Extremadura, ¿no? Entonces, ya digo, estoy trabajando en la edición de la saga para que salgan las 3 este verano, que me hace mucha ilusión. Y cuando acabe, me pondré con la próxima historia. Ya, pero, o sea, ¿tú en tu cabeza ya sabes de qué vas a escribir? Sí. O sea, a ver, es que tengo dos proyectos. Por una parte, lo que hablamos, como tengo el corazón dividido, por una parte quiero seguir con la novela negra actual, pero por otra parte, aunque exige mucho más a nivel de documentación, pero me ha enriquecido mucho y me ha hecho crecer como escritora en la novela histórica, y también quiero seguir por ahí. Así que
espero tener tiempo para poder abordar las dos cosas y seguir creando Sí. historias Bueno, nuevas, que es de lo que se trata. En Babilonia tu corazón no ha sufrido porque has conseguido las dos cosas, novela histórica y novela negra. Sí, 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 es verdad, es verdad. Pero hay temas actuales que yo quiero seguir abordando desde la novela negra, que me parece muy necesario eso, ¿no? Ponerlos ahí como en el foco. Vale, no te voy a sonsacar más. Pero como estudias tanto y también tienes una vida social muy rica porque te mueves entre escritoras y escritores, sí que me gustaría que nos recomendaras gente. Sí, a ver, pero de cualquier género, ¿no? Sí. No nos quedamos solo en la Bueno, yo sé que novela hay una negra. escritora de novela negra que tenemos Sí, que traer bueno, aquí. sí, claro. Está, a ver, de novela negra, yo quiero recomendar en Animales con Derechos a Noelia Lorenzo Pino, porque es Vale, una... puedes decírselo a tu cámara. Vale, pues recomiendo que en novela negra que os acerquéis a Noelia Lorenzo Pino, porque ella es, bueno, llevamos trayectorias muy similares, muy paralelas, en verdad. Ella lleva un montón de novelas a las espaldas, ha ido labrándose su camino, como yo, ¿no? Piedrita a piedrita, poquito a poquito. Empezó también con una editorial pequeña, ahora está en Plaza y Janés, ya va siendo muy reconocida y se le va dando como un poco, se le va reconociendo ese mérito que tiene. Y ella es vegana convencida desde que tiene memoria. Entonces, aunque no tiene una novela específica que aborde el tema, pero está muy presente en todos sus libros. Jamás os vais a encontrar con alguien comiéndose en un restaurante un filete. Nunca, ¿no? O sea, todo está impregnado, sus detectives, algunas son veganas, otras expresamente se dice, otras pues a lo mejor no se dice, pero no hay maltrato animal ni siquiera a nivel literario en sus libros. Entonces eso pues está muy bien y Se agradece, se agradece se mucho, agradece ¿no? mucho. Encontrar que, bueno, pues que nada te rechine, que nada te moleste en ese sentido, ¿no? Además lo juega muy bien sus tramas. Y bueno, luego como con mi corazoncito extremeño, pues voy a recomendar a Javier Morales, que hace otro tipo de literatura, pero que, por ejemplo, me sirvió en la iniciación de documentación su librito, a ver si lo digo bien, como El día que dejé de comer animales. Él aborda tanto temas medioambientales como temas animalistas también en sus novelas, aparecen a menudo. Y, y bueno, y no sé, estoy pensando en algún libro que me haya llegado mucho últimamente. Es que ahora hay tantas mujeres jóvenes escribiendo, rompiendo tabúes, hablando de cosas tan interesantes de las que nunca se ha hablado, ¿no? Que, es lo que más estoy leyendo ahora mismo. A Silvia Hidalgo, a Rosario Villajos, a Leticia Domínguez, un montón de mujeres, pues eso, que hay algún señor que dice no me interesan estos temas. Bueno, pues a nosotras igual no nos han interesado los vuestros durante tantos años, pero era lo que había, ¿no? Pues afortunadamente ahora tenemos otras cosas que nos nutren también y que necesitábamos que estuvieran ahí. Así que muchas voces fuertes, literarias y bueno, con mucho talento que hay por ahí ahora mismo, en España, sin irse más lejos. Sí, sí. Está bien, porque yo en realidad te estoy pidiendo ayuda. Sí, como empecemos a intercambiar nosotras recomendaciones de lectura, ya no hacemos otra cosa, porque otra cosa no, pero leer. Sí. Sí, es verdad, yo también siempre digo que lo primero es que soy lectora, Sí. porque es algo tan nutricio como comer y no me imagino un mundo en el que la gente no se cuente historias para crecer. Me gusta mucho descubrir, porque somos muchos millones de personas. A veces dicen, es que ahora hay mucha gente que escribe. Bueno, yo creo que proporcionalmente debemos de seguir en el mismo porcentaje.
de personas que escriben y personas que leen, es que somos muchos millones. Pero es verdad que como la cantidad ha aumentado, a veces uno se pierde en ese mare magnum literario. Por eso tú que estás ahí en el centro del torbellino, nos ayudas a conocer esas voces nuevas y a crecer contigo. Así que, vale, tomamos nota, estas mujeres jóvenes que traen, ¿qué temas? Pues yo creo que, bueno, temas que siempre han estado vedados en la literatura, ¿no? Que nos hablan de nosotras, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de las violencias que hemos sufrido muchas veces sin darnos cuenta. Hablan mucho de los temas de explorar la familia, ¿no? Desde dentro sin tabúes. Sobre todo de las maternidades y no maternidades, pues lo que a ellos no les interesaba, ¿no? Y no ahondaban, por supuesto, de los afectos, temas que ya que hablan con una incluso brutalidad a veces, pero una brutalidad necesaria para eso, ¿no? Para derribar muros y bueno, pues crear al final una sociedad más. Sí, esto es una curiosidad que tengo. ¿Tú sabes el porcentaje de hombres y de mujeres que te leen? No. Sé que me leen más mujeres, pero porque las mujeres leemos muchísimo más. O sea, solamente hay que ver el público que va a cualquier acto o los clubes de lectura en los que la media es 18 mujeres, 2 hombres. Exacto, ¿no? sí. Sí, y incluso, ¿no? la novela negra, que parece un género, ¿no? Que originalmente ha sido eminentemente masculina y que, bueno, es que la leen muchísimas más mujeres que hombres, pero no, datos yo no tengo. No, claro, no es como en las nuevas tecnologías que te lo dicen todo, no hay secretos, porque la lectura sigue siendo algo íntimo. O sea, que las personas que estén preocupadas por su privacidad, que compren libros. Y ya está, que ahí ya no se registra nada. Bueno, yo sé que las grandes cadenas de librería toman nota cuando pagan. Esto me lo dijo una amiga que trabajó ahí. O sea, ellos marcan, alguna por lo menos, cuando compra el libro, mujer, hombre. Y, y preguntan siempre, ¿es para regalo? Y más que por el papel, es porque así marca mujer, no es para, es decir, mujer y lo lee ella. Hombre, pero es para regalo. Y de ahí sí que hay algún dato muy interesante. En los que, por ejemplo, se sigue viendo cómo los hombres, muchos hombres, siguen teniendo un prejuicio a la hora de leer a mujeres. Porque, bueno, el dato que me dieron hace tiempo era que las mujeres leían indistintamente mujer-hombre, autor-autora, ¿no? Pero los hombres leían muchísimo, bueno, fundamentalmente a otros hombres. O sea, el hombre que compraba autora muy probablemente era para regalar. Y eso me pareció, vamos. Pero claro, es el dato de una cadena de libros, de librerías, que vende mucho, pero es un dato pues también que hay que coger en su justa medida, ¿no? Pero ahí da bueno, eso de lo que hablamos, que hay muchos hombres a los que los temas que podemos narrar nosotras no les interesan, pues todavía está ahí. Pero por fortuna, como nosotras también estamos y además leemos mucho, pues consumimos esos libros y esas lecturas que nos refrescan y nos vienen muy bien. Sí, nos vienen como anillo al dedo. Sí, y como un balón de oxígeno, ¿no? A mí me viene el de, me oxigena, necesitaba esto. Sí, necesitaba encontrarme contigo. Sí. Sí, yo reconozco que yo necesitaba encontrarme contigo porque a veces en el mundo activista sentimos que estamos como encerradas en un círculo pequeño que es como una burbuja de vidrio que no puedes romper, de la que estás viendo al resto de la sociedad, pero parece que nadie te ve a ti. Y en cambio, pues aquí están todos los temas que nos preocupan y llegando a un montón de gente. Y queremos darte las gracias, pero también darte la enhorabuena, porque tú has
conseguido romper el techo de cristal y el suelo resbaloso. Bueno, era lo que me proponía, ¿no? Este género lo elegí por varias razones, un poco de familia, porque a mi abuela, mi abuela me Sí. lo metió en vena, ¿no? Y mi madre, pero también porque sabía que ahí, con esto, lo que hablamos antes, podía llegar más. Cuando empecé, pues no sabía si iba a vender 3 libros, pero bueno, llevo un camino de más de una década ya publicando libros y al final sí que he conseguido que llegue a gente, ¿no? Entonces, sí, a mí eso me nutre muchísimo. Y bueno, y el agradecimiento a vosotras también y la enhorabuena por poner en marcha Animales con Derechos, que está empezando. Ya veo que ya tiene muchas seguidoras y seguidores y espero estoy segura de que se va a convertir en un referente y va a seguir creciendo, porque además cada vez somos más, por Sí, suerte. somos más. Y el mundo nos necesita. Sí. A lo mejor las voces discordantes suenan más alto, pero yo creo que sí, que en el fondo la gran mayoría de la gente sabe que necesitamos salvar el planeta para salvarnos. Me acabo de poner la mano en el micro y menos mal que me perdonan. Eso se arregla todo. Pues 1.000.000 de gracias por venir, desplazarte hasta aquí, por este rato que nos has dedicado. Un placer, ha sido muy agradable. Podríamos seguir aquí charlando. Sí, ya te contaré si invitamos a algunas de tus recomendadas. De todas formas, os seguiré, así que me enteraré. Gracias. A ti, Carmen, a vosotras. Chao. Pues hasta aquí ha llegado este primer capítulo de esta nueva colaboración que se va a llamar Cultura y Derechos. Ya os habréis dado cuenta de la razón. Y gracias a las personas que han llegado hasta el final, creo que es algo fuera de TikTok, de Instagram, pero que merece la pena tener un ratito para escuchar gente dialogando. Así que hasta la próxima. Chao, chao.